Capítulo 28. Tengo un recuerdo muy borroso de los 3 días y noches que siguieron a este incidente. Me acuerdo de algunas de las sensaciones que experimenté en ese intervalo, pero de pocas de las ideas que se me pasaron por la mente y de ninguno de mis actos. Sabía que me hallaba en una cama estrecha en un cuarto pequeño. Parecía formar parte de aquella cama, donde yacía inmóvil como una piedra, como si arrancarme de allí casi hubiera sido matarme. No me había fijado en el paso del tiempo, del cambio de mañana a tarde, de tarde a noche. Cuando alguien entraba o salía del cuarto, me enteraba, incluso sabía quién era quién. Comprendía lo que decían si estaban cerca de mí, pero me era imposible despegar los labios o mover el cuerpo. Hannah, la criada, era mi visitante más asidua. Me molestaban sus visitas. Tenía la sensación de que quería que me fuera, de que no comprendía ni a mí ni mis circunstancias, de que estaba predispuesta en mi contra. Diana y Mary acudían al cuarto 1 o 2 veces al día. Susurraban junto a mi lecho cosas como estas. Menos mal que la hemos recogido. Sí, si se hubiera quedado toda la noche a la intemperie, la habríamos encontrado muerta en la puerta la mañana siguiente. Me pregunto qué le habrá ocurrido. Terribles penalidades, sin duda. Pobre viajera fatigada. Por su manera de hablar, deduzco que no es una persona inculta. Tiene muy buen acento, y la ropa que llevaba era de buena calidad y poco gastada, a pesar de estar manchada y mojada. Tiene una cara peculiar, aunque enjuta y demacrada. Me agrada. Me imagino que será bonita cuando se ponga fuerte y se anime. En ningún momento de sus conversaciones pronunciaron ni una sílaba de pesadumbre por haberme brindado su hospitalidad, ni de suspicacia o aversión hacia mi persona, lo que me consolaba. El señor St. John vino solo una vez. Me miró y dijo que mi estado de letargo se debía a la fatiga excesiva y prolongada. Declaró que no hacía falta llamar a un médico, pues estaba seguro de que la naturaleza me sanaría mejor sin ayuda. Dijo que cada nervio debió de sufrir de alguna forma y que todo mi organismo necesitaba mucho reposo. No padecía ninguna enfermedad y suponía que mi recuperación, una vez iniciada, sería rápida. Ofreció estas opiniones en pocas palabras y en voz queda y sosegada, y añadió, tras una pausa, en el tono de un hombre poco dado a las expansiones, que tenía una fisonomía poco corriente, que no daba muestras de vulgaridad o degradación. Al contrario, contestó Diana. A decir verdad, St. John, la pobre criatura me enternece. Espero que podamos prestarle ayuda permanente. Es poco probable, respondió él. Verás cómo será una joven que ha tenido un malentendido con sus amigos y se ha alejado de ellos imprudentemente. Quizás podamos devolverla con ellos si no resulta muy obstinada, pero veo por las líneas de su rostro que no se dejará manipular fácilmente. Se quedó contemplándome unos minutos y añadió: Parece sensata, pero no es nada guapa. Está muy enferma, San John. Enferma a Usana nunca será guapa. Sus rasgos carecen absolutamente de gracia y armonía. Al tercer día me encontraba mejor. Al cuarto podía hablar, moverme, incorporarme y darme la vuelta en la cama. A la hora que deduje era la de comer, Hannah me trajo gachas y tostadas. Comí con apetito. La comida estaba buena, libre del sabor febril que había contaminado todo lo que había comido hasta entonces. Cuando me dejó, me sentía relativamente fuerte y repuesta, y poco tiempo después me invadió el hartazgo de tanto reposo y el deseo de moverme. Quería levantarme, pero ¿qué podía ponerme? Solo poseía la ropa manchada, con la que había dormido y me había caído en el pantano. Me daba vergüenza presentarme ante mis benefactores con semejante indumentaria, pero me habían ahorrado esa humillación. En una silla junto a la cama se encontraban todas mis cosas, limpias y secas. El vestido de seda negra colgaba de una percha en la pared. Le habían quitado las huellas de barro y las arrugas provocadas por el agua, y estaba muy presentable. Hasta los zapatos y las medias estaban limpios y aseados. Encontré en la habitación todo lo que necesitaba para lavarme, además de un peine y un cepillo para arreglarme el cabello. Después de muchos esfuerzos, deteniéndome cada 5 minutos para descansar, conseguí vestirme. La ropa me venía grande, pues había adelgazado mucho,
pero me tapé los defectos con un chal y con aspecto limpio y respetable de nuevo, sin una mota de polvo ni señales del desorden que tanto me molestaba y degradaba. Salí del cuarto y me deslicé por una escalera de piedra, y apoyándome en el pasamanos, pasé por un corredor estrecho y bajo, y llegué a la cocina. Esta despedía un aroma a pan recién hecho, y el calor de un fuego generoso. Como se sabe, es muy difícil arrancar de un corazón cuyo suelo no ha sido abonado por la educación los prejuicios, que crecen allí fuertes, como la mala hierba entre las piedras. Al principio, Hannah se había mostrado fría e inflexible. Después, se había ablandado un poco, y cuando me vio entrar pulcra y bien vestida, incluso me sonrió. ¿Qué? ¿Ya se ha levantado? Dijo. Se encuentra mejor entonces. Siéntese en mi silla junto a la chimenea si quiere. Señaló una mecedora y me senté en ella. Se ajetreaba a mi alrededor, escudriñándome de cuando en cuando con el rabillo del ojo. Se volvió hacia mí mientras sacaba unos bollos del horno y me preguntó bruscamente: ¿había mendigado alguna vez antes de venir aquí? Durante un momento me sentí indignada, pero, recordando que no tenía motivos para enfadarme y que, efectivamente, me había presentado ante ella como una mendiga, le respondí tranquilamente, mas no sin cierta severidad: se equivoca usted al creerme una mendiga, pues no lo soy más que usted o sus jóvenes amas. Después de una pausa dijo: no entiendo, supongo que no tiene ni casa ni níquel. La falta de una casa o níquel supongo que quiere usted decir dinero. No convierta a alguien en mendiga, tal como usted lo entiende. ¿Es usted instruida? Preguntó al rato. Sí, mucho. ¿Pero no habrá ido a un internado? He estado 8 años en un internado. Abrió desmesuradamente los ojos. Entonces, ¿cómo es que no se sabe mantener? Me he mantenido y confío en volver a hacerlo. ¿Qué va a hacer con esas grosellas? Inquirí, viéndola sacar una cesta llena de fruta. Tartas. Démelas para que se las limpie. No, no quiero que haga nada. Pero tengo que hacer algo. Démelas. Asintió e incluso me trajo un trapo limpio para que me lo extendiera encima de la falda. Por si le ensucia, me dijo. No está acostumbrada a trabajar de criada, lo veo por sus manos, comentó. ¿Acaso ha sido modista? No, se equivoca. No importa lo que haya sido, no se caliente usted la cabeza y dígame el nombre de esta casa. Algunos la llaman Marsh End y otros Moor House. ¿Y el caballero que vive aquí se llama San John? No, él no vive aquí, solo está pasando unos días. Su casa está en su parroquia de Morton. ¿Esa aldea que está a unas millas de aquí? Sí. ¿Y qué es él? Es clérigo. Recordé la respuesta de la vieja ama de llaves de la rectoría cuando pedí ver al párroco. Entonces, ¿esta casa era la de su padre? Sí, aquí vivía el viejo señor Rivers y su padre, su abuelo y su bisabuelo antes. ¿Se llama entonces San John Rivers? Sí, su nombre de pila es San John. ¿Y sus hermanas se llaman Diana y Mary Rivers? Sí. ¿Ha muerto su padre? Murió de una embolia hace 3 semanas. ¿No tienen madre? Ella murió hace muchos años. ¿Ha vivido usted muchos años con la familia? He vivido 30 años aquí. He criado a los 3. Eso demuestra que es usted una criada honrada y leal. Lo reconozco, aunque ha tenido la desfachatez de llamarme mendiga. Me contempló con asombro. Creo que me he equivocado respecto a usted, dijo. Pero hay tanto maleante por ahí que tiene que perdonarme. Aunque, proseguí con severidad, quería echarme de la casa en una noche tan mala que no hubiera echado ni a un perro. Sé que fui dura, pero ¿qué puede hacer una? Pensaba más en las niñas que en mí misma, pobrecitas. No tienen a nadie más que a mí para que las cuide. A veces soy algo arisca. Me quedé unos minutos callada y seria. No debe de tener mala opinión de mí, comentó. Pero sí que la tengo, dije, y le voy a decir por qué. No tanto porque se negara a ofrecerme asilo o porque me considerase una impostora, sino porque me ha reprochado ahora que no tuviese casa ni níquel. Algunas de las mejores personas del mundo han sido tan pobres como yo,
Y si es usted cristiana, no debería considerar que la pobreza sea un delito. Tiene usted razón, dijo. También me lo dice el señor San John, y veo que me he equivocado. Pero ahora tengo una opinión muy diferente de usted. Parece una criatura de lo más decente. Eso está bien ahora. Le perdono. Démonos la mano. Puso en mi mano la suya callosa y manchada de harina, y una sonrisa más cordial iluminó su rostro tosco. Desde ese momento fuimos amigas. Era evidente que a Hannah le gustaba charlar. Mientras yo limpiaba la fruta y ella preparaba la masa para las tartas, no paró de contarme detalles sobre sus amos fallecidos y su prole, como llamaba a los jóvenes. El viejo señor Rivers, me dijo, era un hombre sencillo, aunque un caballero del mejor linaje que se puede encontrar. Marsh End pertenece a los Rivers desde siempre, y tenía, según afirmó, unos 200 años, aunque pareciera una casa humilde y pequeña que no se podía comparar con la mansión del señor Oliver en el valle de Morton. Ella recordaba al padre de Bill Oliver, que había sido jornalero en la fábrica de agujas, mientras que los Rivers habían sido caballeros en la época del rey Enrique, como se podía comprobar consultando los registros de la iglesia de Morton. Sin embargo, reconoció, el viejo amo era como cualquiera, nada extraordinario, loco por la casa y la tierra y esas cosas. La señora había sido diferente, era una gran lectora y muy estudiosa, y los críos habían salido a ella. No había familia como la suya en esa parte, y nunca la había habido. A los tres les gustaba estudiar, casi desde que empezaron a hablar, y siempre habían sido muy suyos. El señor St. John quería ir al colegio y ser clérigo cuando fuera mayor, y las chicas buscarían un puesto de institutriz en cuanto salieran de la escuela, pues muchos años antes el padre había perdido una gran cantidad de dinero al arruinarse un hombre en el que había confiado. Y como no era lo bastante rico como para darles fortuna, debía valerse por sí mismos. Hacía mucho tiempo que no vivían en casa, y ahora habían venido a pasar unas semanas a causa de la muerte de su padre. Pero les gustaban mucho Marsh End y Morton, y los páramos y las colinas de los alrededores. Habían ido a Londres y a otras grandes ciudades, pero siempre decían que no había ningún lugar como el hogar, y se llevaban muy bien. Nunca reñían ni discutían. No conocía a una familia más unida. Como ya había terminado de limpiar las grosellas, le pregunté a dónde habían ido las dos señoritas y su hermano. Se han ido de paseo a Morton, pero volverán al mediodía para tomar el té. Regresaron a la hora que había vaticinado Hannah. Entraron por la puerta de la cocina. El señor St. John, cuando me vio, simplemente me hizo una reverencia y siguió adelante. Las dos jóvenes se detuvieron. Mary expresó amable y serenamente, con pocas palabras, el placer que le proporcionaba vérmelo bastante bien para haber bajado. Diana me tomó la mano y dijo, moviendo la cabeza, ha debido esperar a que yo le diese permiso antes de bajar. Aún está muy pálida y tan delgada. Pobre, pobrecita. La voz de Diana me recordó el arrullo de las palomas. Tenía unos ojos que me encantaba contemplar. Todo su rostro me parecía lleno de encanto. El semblante de Mary era igualmente inteligente, y sus rasgos igualmente bonitos, pero tenía una expresión más reservada, y unos modales, aunque amables, algo más distantes. Diana tenía en su porte y su forma de hablar cierta autoridad. Estaba claro que tenía mucha voluntad. Por naturaleza, yo hallaba placer en ceder ante una autoridad como la suya, y en inclinarme ante una voluntad férrea, cuando me lo permitían la conciencia y el amor propio. ¿Y quién le manda estar aquí? Continuó. No es su puesto. A veces Mary y yo nos sentamos en la cocina, porque en casa nos gusta permitirnos algunas licencias, pero usted es una invitada y debe ir al salón. Estoy muy a gusto aquí. No es verdad, con Hannah dando vueltas alrededor y cubriéndola de harina. Además, el fuego es demasiado fuerte, intervino Mary. Desde luego, añadió su hermana. Venga, debe ser obediente. Y sin soltarme la mano, me hizo levantar y me condujo a la habitación interior. Siéntese ahí, dijo, colocándome en el sofá. Mientras sacamos las cosas y preparamos el té. Es otro privilegio que nos otorgamos en nuestra casita de los páramos, hacer nuestras propias comidas cuando nos apetece, o cuando Hannah está ocupada horneando, lavando o planchando.
Cerró la puerta, dejándome a solas con el señor St. John, que estaba sentado enfrente, con un libro o un periódico en la mano. Examiné primero el salón y después a su ocupante. El salón era una habitación algo pequeña, amueblada con sencillez pero cómoda, muy pulcra y ordenada. Las sillas anticuadas eran muy alegres y la mesa de nogal brillaba como un espejo. Las paredes manchadas estaban decoradas con algunos raros retratos antiguos de hombres y mujeres de antaño. Una vitrina contenía algunos libros y unos antiguos adornos de porcelana. No había ningún adorno superfluo en la estancia, ni un mueble moderno, salvo un par de costureros y un escritorio de señora de palo rosa, que estaban sobre un aparador. Todo, incluidas las cortinas y la alfombra, estaban muy gastadas pero bien conservadas. El señor St. John, sentado tan quieto como los retratos de las paredes, con los ojos fijos en la página, que leía y los labios firmemente sellados, era muy fácil de examinar. Si hubiera sido una estatua en vez de un hombre, no habría sido más fácil. Era joven, entre 28 y 30 años, quizás, alto y esbelto. Su rostro llamaba la atención. Era como un rostro griego, de perfil puro, nariz recta y clásica, la boca y la barbilla atenienses. Pocas veces un rostro inglés se acerca tanto a los modelos clásicos como el suyo. Bien podía disgustarse por la irregularidad de mis facciones, cuando las suyas eran tan armoniosas. Tenía los ojos grandes y azules, de pestañas color castaño. Su amplia frente, clara como el marfil, estaba parcialmente tapada por unos mechones de cabello rubio. Esta es una descripción atractiva, ¿no es cierto, lector? No obstante, la persona a la que describo no daba la impresión de tener una naturaleza dulce, complaciente, sensible y ni siquiera plácida. Aunque estaba inmóvil, había algo en la nariz, la boca y la frente que me sugerían elementos interiores inquietos, duros o impacientes. No me dijo una palabra ni me dirigió una mirada hasta que regresaron sus hermanas. Diana, en una de sus entradas y salidas mientras preparaba el té, me trajo un pastelillo recién cocido en el horno. «Cómaselo», dijo. «Debe de tener hambre. Hannah dice que no ha tomado más que gachas desde el desayuno». No lo rechacé porque se me había despertado el apetito. El señor Rivers cerró el libro, se acercó a la mesa y al sentarse me dirigió de pleno una mirada de sus ojos azules y bellos. Había en su mirada una curiosidad abierta, una fijeza inquisitiva y decidida, que indicaban que si no me había observado hasta ese momento, no fue por indiferencia, sino intencionadamente. «Tiene usted mucha hambre», dijo. «Sí, señor». Es mi costumbre, siempre ha sido mi costumbre, contestar instintivamente a la brevedad con la brevedad, y a lo directo con franqueza. Es bueno que un poco de fiebre la haya obligado a comer poco los 3 últimos días. Habría sido peligroso aplacarle el hambre al principio. Ahora puede comer, aunque con moderación. Confío en no comer mucho tiempo a su costa, señor. Fue mi respuesta torpe y poco educada. No, dijo fríamente. Cuando nos indique dónde residen sus amigos, les escribiremos y la devolveremos con ellos. Debo decirles sin rodeos que no puedo hacerlo, ya que carezco totalmente de casa y amigos. Me observaron los tres, pero sin desconfiar. Me pareció que no había suspicacia en sus miradas. Había más curiosidad. Hablo sobre todo de las jóvenes. Los ojos de St. John, aunque eran muy claros en sentido literal, en sentido figurativo eran muy difíciles de calar. Parecía utilizarlos como instrumentos para hurgar en los pensamientos de los demás, más que como agentes para revelar los suyos propios. Y esta mezcla de avidez y reserva contribuía más a inquietar que a animar. «¿Quiere usted decir», preguntó, «que se encuentra privada de cualquier relación?» «Sí, no tengo vínculo con ningún ser vivo ni derecho a que se me reciba bajo ningún techo de Inglaterra». Una situación extraordinaria a su edad. En ese punto noté que dirigía la mirada a mis manos, dobladas ante mí sobre la mesa. Me preguntaba qué buscaba, pero sus palabras aclararon enseguida su pretensión. «¿No está casada? ¿Es soltera?» Se rió Diana y dijo: «Si no puede tener más de 17 o 18, St. John».
Tengo casi 19, pero no estoy casada. Sentí que un rubor me invadía la cara porque la alusión al matrimonio despertó recuerdos dolorosos y amargos. Todos vieron mi turbación y agitación. Diana y Mary tuvieron el detalle de apartar sus ojos de mi rostro encendido, pero su hermano frío y severo continuó mirando hasta conseguir arrancarme unas lágrimas también. ¿Dónde ha vivido últimamente? Preguntó. Eres demasiado curioso, San John, murmuró Mary con voz queda, pero él se inclinó hacia mí y por medio de otra mirada firme y penetrante, exigió una respuesta. Los nombres de las personas y el lugar donde vivía son mi secreto, respondí escuetamente. Y en mi opinión tiene usted todo el derecho a guardarlo de San John y de cualquier otro que la interrogue, si le complace, comentó Diana. No obstante, si no sé nada de usted o de su historia, no puedo ayudarla, dijo él. Y necesita ayuda, ¿verdad? La necesito, y lo que busco, señor, es que algún filántropo me ayude a encontrar un trabajo que pueda realizar con un salario que me cubra siquiera las necesidades más básicas de la vida. No sé si seré un verdadero filántropo, pero sí estoy dispuesta a ayudarla todo lo que pueda a lograr un fin tan honrado. Dígame primero qué es lo que está acostumbrada a hacer y qué es lo que sabe hacer. Había terminado de tomar el té que me había dado fuerzas, como el vino a un gigante. Me tonificó los nervios y me permitió responder cabalmente a este joven juez. Señor Rivers, dije, volviéndome para mirarlo de frente, tal como él me había mirado a mí, franca y llanamente. Usted y sus hermanas me han prestado un gran servicio, el mayor que puede prestar el hombre a un semejante. Me han rescatado con su generosa hospitalidad de la muerte. Esta atención les da un derecho sin límites sobre mi agradecimiento, y cierto derecho sobre mi confianza. Les contaré la parte de la historia de la vagabunda que han amparado ustedes hasta donde puedo, sin arriesgar mi propia tranquilidad, mi seguridad moral y física y la de otras personas. Soy huérfana, hija de un clérigo. Mis padres murieron antes de que pudiera llegar a conocerlos. Fui criada por unos familiares y educada en una institución benéfica. Les diré incluso el nombre de dicho establecimiento, donde pasé 6 años de alumna y 2 de profesora, el orfanato Lowood, en el condado de... ¿Habrá oído usted hablar de él, verdad, señor Rivers? El tesorero es el reverendo Robert Brockleshurst. He oído hablar del señor Brockleshurst y he visto la escuela. Salí de Lockwood hace un año para convertirme en institutriz. Conseguí un buen puesto y era feliz. Me vi en la obligación de abandonar dicho puesto 4 días antes de venir aquí. No puedo ni debo explicar los motivos por los que me marché, pues sería inútil y peligroso y les parecerían increíbles. No soy culpable de nada. Estoy tan libre de responsabilidad como cualquiera de ustedes tres. Estoy muy abatida y así seguiré durante algún tiempo, porque la catástrofe que me hizo dejar una casa que me había parecido el paraíso fue de índole extraña y horrenda. Cumplí solo 2 propósitos con mi huida, la rapidez y el sigilo. Para lograr esto, tuve que dejar atrás todo lo que poseía, salvo un pequeño paquete, que con las prisas y las preocupaciones se me olvidó en el coche que me trajo a Whitcross. Por lo tanto, llegué totalmente desvalida a este lugar. Dormí 2 noches a la intemperie y deambulé durante 2 días sin cruzar un umbral. Apenas 2 veces en ese tiempo probé comida, y cuando el hambre, la fatiga y la desesperación me habían aproximado al último aliento, usted, señor Rivers, no me permitió morir de hambre en su puerta y me acogió bajo su techo. Sé cuánto han hecho sus hermanas por mí desde entonces, pues no estaba sin sentido durante mi aparente sopor, y debo tanto a la compasión espontánea, sincera y bondadosa de ellas, como a la caridad evangélica de usted. No la hagas hablar más ya, San John, dijo Diana cuando hizo una pausa. Es evidente que no está en condiciones de excitarse aún. Venga al sofá y siéntese, señorita Elliot. Me sobresalté involuntariamente al oír el seudónimo, pues se me había olvidado. El señor Rivers, que no permitía detalles, se dio cuenta en el acto. ¿Ha dicho usted que se llama Jane Elliot? Preguntó. Sí que lo he dicho, y me parece conveniente que sea así de momento, pero no es mi verdadero nombre, y al oírlo se me hace extraño. ¿No quiere dar su verdadero nombre? No. Sobre todo temo ser descubierta,
por lo que evito cualquier revelación que pueda provocar que lo sea. Estoy segura de que hace bien, dijo Diana. Ahora, hermano, déjala tranquila un rato. Pero St. John, después de reflexionar unos minutos, reanudó imperturbable su interrogatorio con tanto ahínco como antes. No querrá usted depender de nuestra hospitalidad durante mucho tiempo. Querrá prescindir cuanto antes de la compasión de mis hermanas, y sobre todo de mi caridad. Soy consciente de la diferencia que ha señalado y no me ofende. ¿Quiere ser independiente de nosotros? Así es, ya lo he dicho. Muéstrenme cómo trabajar o dónde encontrar empleo. No pido más. Después, déjenme marchar, aunque sea la chabola más humilde. Pero hasta entonces, permítanme quedarme aquí. Me horroriza experimentar de nuevo las penalidades de estar sin techo. Por supuesto que se quedará aquí, dijo Diana, posando en mi cabeza su blanca mano. Por supuesto que sí, repitió Mary, en el tono de sinceridad sencilla que le era natural. Ya ve usted que mis hermanas hayan placer en mantenerla aquí, dijo el señor St. John, tal como la hallarían en mantener y cuidar un pajarillo medio congelado que entrase por la ventana impulsado por el viento. Yo me inclinaría a ayudarla a mantenerse usted misma, que es lo que intentaré hacer, pero no olvide que mi esfera de acción es muy limitada. Solo soy titular de una humilde parroquia rural, y mi ayuda ha de ser del tipo más humilde. Y si tiende usted a despreciar el día de las cosas pequeñas, deberá buscar un socorro más eficaz de lo que yo pueda ofrecerle. Ya ha dicho que está dispuesta a aprender cualquier cosa honrada que sepa hacer, respondió Diana por mí. Y bien sabe St. John que no puede elegir a quien la socorre, sino que tiene que soportar a una persona tan arisca como tú. Seré costurera, seré jornalera, seré criada o niñera, si no encuentro nada mejor, contesté. Bien, dijo fríamente el señor St. John. Si ese es su espíritu, prometo ayudarla, cuando pueda y como me parezca. Volvió a enfrascarse en el libro que lo ocupara antes de tomar el té. Me retiré pronto porque había hablado tanto y llevaba levantada tanto tiempo como mis fuerzas me permitían.